María nunca imaginó que su vida podía cambiar tanto en un solo día. Desde muy joven aprendió que los sueños tenían que ser sacrificados para sobrevivir. Su mayor deseo era estudiar enfermería, pero cuando su madre, Rosa, se enfermó gravemente, la prioridad cambió. Cuidarla se convirtió en su misión y cualquier pensamiento sobre el futuro fue dejado de lado. Para mantener el hogar, María consiguió un empleo como camarera en un hotel de lujo, un universo completamente distinto al suyo. Allí, cada día se mezclaba en una rutina agotadora. Habitaciones por limpiar, huéspedes exigentes y un salario que apenas cubría los gastos. Pero aquella mañana, mientras entraba en la suite presidencial, algo inesperado sucedió. Un pequeño detalle, casi insignificante a primera vista, pero que cambiaría su vida para siempre. Al acomodar la mesa de noche, sus ojos se posaron en un portarretratos. Era un objeto simple, con marco de plata y vidrio impecable, como muchos otros que ya había visto allí. Pero la imagen que contenía hizo que su corazón se acelerara. Su madre estaba allí, más joven, con una sonrisa radiante que María casi no reconoció. A su lado, un hombre desconocido. Parpadeó como si su mente le jugara una mala pasada, pero la imagen seguía siendo la misma. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué la foto de su madre estaba en la habitación de un millonario a quien ella nunca había visto en la vida? El aire pareció volverse pesado, y por primera vez en años, María sintió que había algo en su pasado que nunca había conocido. El choque inicial congeló a María por unos segundos. Su cuerpo se volvió rígido, los dedos aún aferrados a una sábana que, por un momento, perdió completamente su importancia. Intentó encontrar una explicación racional, pero ninguna tenía sentido. No podía ser una coincidencia. Su madre, la mujer que había pasado años a su lado, debilitada, sin recuerdos nítidos del pasado, estaba en aquella foto como si perteneciera a otro mundo, al lado de un hombre que María nunca había visto antes. La presencia de ese retrato en la habitación de un huésped tan rico y reservado era demasiado inquietante para ser ignorada. Su corazón latía con fuerza, tanto que casi temía que lo oyeran. Sintió el frío sudor recorrer su nuca mientras miraba a su alrededor, como si esperara encontrar más pistas esparcidas por el lujoso ambiente. Pero no había nada, salvo el silencio absoluto y la abrumadora sensación de que, a partir de ese instante, todo cambiaría. María sabía que necesitaba respuestas, pero ¿cómo preguntar sobre eso sin parecer completamente loca? No podía simplemente interrogar a un huésped acerca del motivo de tener una foto de su madre. El hotel tenía reglas estrictas y cualquier interacción con los clientes más allá de lo necesario estaba terminantemente prohibida. Aún así, la idea de dejar pasar aquello era inconcebible. Cuando terminó de arreglar la habitación, salió con pasos vacilantes, sintiéndose extrañamente observada. ¿Acaso ese hombre sabía quién era ella? ¿O la foto era solo un recuerdo olvidado de un pasado que ni él comprendía? María no podía quitarse de la mente la sensación de que aquello no era una coincidencia. Esa noche, al regresar a casa, sostuvo la imagen en su mente como un enigma, esperando el momento adecuado para confrontar a la única persona que podría tener alguna respuesta: su madre. El camino a casa esa noche le pareció más largo que nunca. El autobús sacudía en las calles llenas de baches, y cada sobresalto parecía traer más preguntas. María miraba por la ventana, viendo la ciudad disolverse en luces distantes, mientras su mente giraba en torno a la misma imagen: su madre, sonriendo, al lado de un hombre desconocido. ¿Sería posible que Rosa hubiera llevado una vida completamente diferente antes del accidente? Y, en caso afirmativo, ¿por qué nunca habló de ello? Tal vez no lo recordaba, o tal vez estaba ocultando algo. La incertidumbre era sofocante. Cuando finalmente llegó a casa,
Abrió la puerta despacio, intentando calmarse antes de preguntar algo. Rosa estaba sentada en el sofá, envuelta en una delgada manta, viendo un programa al que María sabía que ni siquiera prestaba atención. Su madre vivía presa en una constante neblina, con los ojos siempre un poco distantes, como si intentara recordar algo que se le escapaba entre los dedos. María respiró hondo antes de acercarse, sentándose al lado de su madre. El silencio entre ellas era casi palpable, cargado del peso de la duda. Con delicadeza tomó las manos de Rosa, sintiendo el frágil calor de una piel envejecida por el tiempo y la enfermedad. «Mamá, vi algo hoy», comenzó vacilante, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «En el hotel donde trabajo, una foto tuya». Observó cómo la expresión de su madre cambiaba sutilmente. Un leve fruncir del ceño, un temblor casi imperceptible en los labios. «Estabas al lado de un hombre. ¿Quién es él?». La pregunta flotó en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Parpadeó Rosa. varias veces, confundida, y luego se llevó la mano a la frente como si de repente le hubiera surgido un dolor. «¿Una foto?», murmuró con voz débil, casi asustada. Yo no sé, pero había algo en sus ojos. Un destello de algo enterrado profundamente, una chispa de memoria que se negaba a apagarse. El silencio que siguió era casi insoportable. María sentía su propio corazón martillar en el pecho mientras observaba la expresión confundida de su madre. Rosa parecía perdida en sí misma, como si intentara aferrarse a recuerdos que se desvanecían en el instante en que intentaba alcanzarlos. María conocía esa mirada. Era la misma que veía cada vez que preguntaba por el pasado, por su infancia, por cualquier cosa anterior al accidente. Pero esta vez había algo distinto. Había miedo, un miedo silencioso, que se manifestaba en la forma en que Rosa apretaba sus manos sobre su regazo, en las arrugas fruncidas en su frente, en el brillo vago de sus ojos. A María le recorrió un escalofrío por la espalda. «Mamá, intenta recordar, por favor». Su voz salió baja, casi suplicante. Rosa cerró los ojos y suspiró profundamente. Por un momento, María pensó que no diría nada. Pero luego, con un temblor en la voz, Rosa finalmente susurró: «Yo no recuerdo mucho, hija, pero ese hombre, tal vez lo conocía antes del accidente». Esas palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que María no podía ignorar. Antes del accidente, todo siempre volvía a ese punto, a esa línea invisible que separaba la vida de Rosa entre lo que era real y lo que era un borrón de recuerdos inconexos. «¿Qué es exactamente lo que recuerdas, mamá?», insistió María, inclinándose hacia adelante, sintiendo la urgencia crecer en su interior. Rosa se frotó las sienes lentamente, como si eso ayudara a ordenar sus pensamientos. «Recuerdo el coche, el impacto, el sonido del vidrio rompiéndose, y luego, nada, solo dolor». Su voz vaciló. «Cuando desperté ya estaba en el hospital. Dijeron que tuve suerte de estar viva, pero mi mente nunca volvió a ser la misma». María contuvo la respiración, sintiendo un nudo formarse en el estómago. Si aquel hombre de la foto formaba parte del pasado de su madre, tal vez él fuera la pieza que faltaba para entender todo lo que Rosa había olvidado. Pero, ¿quién era él? Y lo más importante, ¿qué significaba el hecho de que él aún guardara esa foto después de tantos años? María sintió crecer dentro de sí un peso, una mezcla de angustia y expectación. Si su madre no recordaba, ella misma tendría que descubrir la verdad. Sin embargo, investigar a un hombre tan poderoso y reservado como el huésped del hotel no sería sencillo. Era un millonario, rodeado de guardaespaldas, secreto y un mundo completamente inaccesible para alguien como ella. Pero María no era del tipo que se rendía fácilmente. Si ese hombre guardaba una foto de su madre, significaba que, de alguna forma, estaba ligado al pasado que Rosa había perdido. Esa noche no pudo dormir.
dando vueltas a posibilidades en su cabeza. Al día siguiente regresó al trabajo con un único objetivo: encontrar la manera de acercarse a ese hombre y entender lo que él sabía. Cada paso dentro del hotel parecía más cargado que nunca, cada cliente un posible obstáculo en su camino. Pero nada la prepararía para el momento en que finalmente vio al huésped cara a cara. Carlos Montenegro era un hombre de presencia intimidante, alto, de cabellos grisáceos bien peinados, y una mirada que parecía atravesar a cualquiera que se atreviera a mirarlo fijamente por mucho tiempo. No era simplemente un millonario cualquiera. Exudaba el tipo de poder que hacía que la gente bajara la cabeza al pasar junto a él. María lo observó a lo lejos mientras él descendía por el vestíbulo, acompañado de 2 guardaespaldas con trajes impecables. No había espacio para acercamientos accidentales. Si quería hablar con él, tendría que crear una oportunidad. Su corazón latía aceleradamente y, por un momento, sintió que se estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero entonces, como si el destino estuviera de su lado, vio a Carlos detenerse en el bar del hotel, despidiendo momentáneamente a los guardaespaldas. Aquella era su oportunidad. Con la respiración contenida, María apretó los puños y caminó hacia él, tratando de ignorar el miedo que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Cada paso hacia el bar parecía pesar toneladas. El corazón de María latía tan fuerte, tan alto, que temía que cualquiera a su alrededor pudiera oírlo. Nunca antes se había acercado tan directamente a un huésped, y mucho menos a alguien como Carlos Montenegro. Él estaba sentado solo, con un vaso de whisky frente a él, los ojos fijos en algún punto del mostrador, perdido en sus pensamientos. Su semblante era serio, cargado de algo que María no lograba identificar de inmediato. ¿Sería cansancio, arrepentimiento, soledad? Respirando profundamente, se obligó a ignorar el temor y dio el paso. Con permiso, señor Montenegro, dijo, notando que su propia voz temblaba un poco más de lo que quisiera. El millonario apartó la vista del vaso y levantó la mirada hacia ella. Por un momento, simplemente la observó, como si intentara descifrar la razón de su presencia allí. A María le recorrió un escalofrío por la espalda. Luego, frunció levemente el ceño, como si su aspecto despertara algo en su memoria. ¿Sí?, preguntó. La vacilación de Carlos fue suficiente para que María sintiera que estaba en el camino correcto. Ahora que estaba frente a él, tenía que elegir bien sus palabras. No podía ser demasiado directa, pero tampoco podía perder aquella oportunidad. «Soy camarera aquí en el hotel», comenzó, tratando de mantener la voz firme. «Ayer, mientras arreglaba su suite, vi una foto en la mesa de noche. Una foto de mi madre». El ambiente a su alrededor pareció volverse más denso. Carlos Montenegro no ocultó su reacción. Su rostro perdió color en un instante y enderezó la postura como si hubiera recibido un sobresalto. Sus ojos, antes imperturbables, se abrieron en una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Qué? Su voz salió áspera, casi en un susurro. María tragó saliva. «Mi madre, Rosa, la mujer de la foto. Necesito saber quién era para usted». El silencio que siguió fue asfixiante. Carlos apartó la mirada, llevándose la mano al rostro, como si tratara de encontrar palabras que no llegaban. María contuvo la respiración. Aquel momento sería la clave para desentrañar un pasado que hacía tiempo parecía perdido. Carlos permaneció en silencio durante largos segundos, pero la expresión en su rostro lo decía todo. No solo estaba sorprendido, estaba conmocionado. María sintió un apretón en el pecho al ver las manos del millonario temblar ligeramente al sostener el vaso de whisky. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que María no esperaba. Esto no puede ser verdad», murmuró, más para sí mismo que para ella. Apartó la mirada, respirando hondo, como si
tratara de ordenar sus propios pensamientos. Rosa, ¿ese es su nombre, Rosa? María asintió despacio, sintiendo la tensión aumentar a cada segundo. Sí, ella es mi madre. La mirada de Carlos se elevó rápidamente hacia ella y, esta vez, había algo distinto en su expresión, no solo sorpresa, sino esperanza, incredulidad y, sobre todo, dolor. Eso significa que tú... No terminó la frase, como si temiera verbalizar el pensamiento que empezaba a formarse en su mente. María no sabía qué esperar. Su corazón acelerado, su respiración entrecortada. Finalmente Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mostrador, y susurró: «Hace muchos años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de coche. Desde entonces nunca tuve noticias de ellas». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su visión se nubló por un instante y un nudo se formó en su garganta. La palabra accidente hizo que su estómago se revolviera. El pasado de su madre siempre había sido un vacío, un borrón sin explicación. Pero ahora, frente a ella, había un hombre que decía haber perdido a su familia en circunstancias escalofriantemente parecidas a las que su madre describía. «Mi madre también sufrió un accidente», dijo María, con la voz casi en un susurro. Ella perdió la memoria después de eso. Nunca pudo recordar el pasado. La mirada de Carlos se llenó de emoción, y María pudo ver la batalla interna que se libraba en él. «Dios mío». Pasó la mano por su rostro, como si intentara procesar la información. «Eso quiere decir que...» Se detuvo, cerrando los ojos por un instante antes de volver a mirarla. «Eso quiere decir que tu madre podría ser mi esposa, y tú podrías ser mi hija». La frase retumbó en la mente de María como un trueno. Su pecho se estrechó y sintió que el aire faltaba. Todo lo que conocía sobre su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mente de María giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber vivido toda su vida sin imaginar siquiera que existía una historia entera oculta en las sombras del pasado? Su cuerpo estaba tenso, sus músculos rígidos, como si su propia existencia estuviera siendo reescrita en ese preciso instante. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, sacudiendo la cabeza lentamente, tratando de aferrarse a la realidad que conocía. Pero algo dentro de ella, algo profundo e instintivo, decía que aquello tenía sentido. Los fragmentos inconexos de la historia de su madre, el inexplicable accidente, la pérdida de memoria, todo encajaba. Carlos la observaba aún, con una mirada cargada de una mezcla de esperanza y miedo. «He buscado por ustedes durante tantos años», dijo, cerrando los ojos por un instante, intentando controlar la emoción. «Pero nunca encontré ninguna pista. Y ahora tú estás aquí, justo frente a mí». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón le decía que debía creer, pero su mente pedía pruebas. «Necesitamos estar seguros», dijo, con voz firme a pesar de la tormenta interior. «Mi madre no recuerda nada, pero si lo que usted dice es verdad, entonces alguien se empeñó en separar a nuestra familia». Carlos asintió lentamente, como si la idea ya hubiera pasado por su mente incontables veces. «Siempre sospeché que el accidente no fue una simple casualidad», confesó, con los ojos oscureciéndose al evocar el recuerdo. «Tenía enemigos, personas que querían verme destruido, pero jamás imaginé que pudieran llegar tan lejos». María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquello no se trataba únicamente de un reencuentro familiar. Si todo era cierto, significaba que, durante años, ella y su madre habían vivido a la sombra de una conspiración, sin siquiera sospecharlo. Si alguien planeó ese accidente, quiere decir que aún pueden estar vigilándonos, dijo casi en un susurro. Carlos entrecerró los ojos, como si llegara a la misma conclusión. «Necesitamos descubrir la verdad», afirmó, con voz más firme ahora. «Y debemos hacerlo rápido.
Porque si hay personas que quisieron mantener esta historia enterrada, puede que no les agrade lo que estamos a punto de revelar. El peso de la revelación convertía cada segundo en una eternidad asfixiante. María sentía la sangre pulsar en sus sienes. Su respiración era corta e irregular. ¿Cómo podría dormir esa noche sabiendo que toda su vida podría haber sido construida sobre mentiras? Al regresar a casa, encontró a Rosa en el mismo lugar donde la había dejado, sentada en el sofá, perdida en vagos pensamientos, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos como si hubiera llorado. María se sentó a su lado con el corazón pesado. «Mamá, hablé con él». La frase salió sin rodeos, cargada de un significado que Rosa pareció captar de inmediato. Rosa apartó la mirada, apretando la manta entre sus dedos, como si se preparara para algo que temía desde hacía años. «¿Y?», preguntó con voz baja y casi vacilante. María tragó saliva. Dijo que perdió a su esposa y a su hija en un accidente, y que lo buscó durante años. El silencio entre ellas se volvió denso, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Rosa cerró los ojos, su respiración temblorosa. «Eso no puede ser verdad», susurró, pero algo en la forma en que lo dijo revelaba incertidumbre, no convicción. María sostuvo la mano de su madre con fuerza, tratando de transmitir la fuerza que ni siquiera ella poseía en ese momento. «Mamá, tenemos que descubrir la verdad». Rosa aún temblaba ligeramente, con la mirada distante, como si estuviera al borde de un abismo a punto de revelar lo que siempre había estado oculto. Si ese hombre es realmente mi padre, ¿entonces todo lo que viví hasta ahora fue una mentira? La pregunta dolió en María más de lo que esperaba. ¿Cómo podría responder aquello? ¿Cómo podría garantizar algo cuando ni siquiera ella sabía en qué creer? «Quizás no haya sido una mentira», dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Quizás haya sido un nuevo comienzo forzado». Rosa dejó escapar un largo y pesado suspiro, como si algo dentro de ella luchara por emerger. «Siempre sentí que algo faltaba», confesó, mirándola finalmente a los ojos. «Siempre hubo vacíos en mi mente, partes de mi vida que parecían un sueño lejano, algo que no podía alcanzar». Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. «Quizás sea hora de recordar». Esa noche, María apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas en torno a las palabras de su madre, a la mirada de Carlos, a la sensación de que toda su vida se estaba reconstruyendo ante sus ojos. El día siguiente llegó rápido, trayendo consigo una ansiedad abrumadora. Tanto ella como Carlos habían decidido que necesitaban pruebas concretas antes de entregarse completamente a la idea de que de hecho eran padre e hija. Por ello, Carlos contrató a un detective privado, alguien en quien confiaba plenamente, para investigar los registros del accidente de Rosa y cualquier conexión con el supuesto atentado que había destruido la familia en el pasado. María sentía su corazón latir con fuerza a cada minuto, como si una verdad peligrosa estuviera a punto de ser desenterrada. Mientras tanto, Rosa luchaba contra sus propios recuerdos. Empezó a esforzarse por extraer de la memoria cualquier detalle que pudiera confirmar o refutar aquella historia. Fue así que, en la tarde siguiente, mientras revisaba algunas cajas guardadas en el fondo del armario, encontró algo que hizo estremecer todo su cuerpo. Un antiguo medallón dorado, olvidado en una caja de madera, con las iniciales CM grabadas. Las manos de Rosa temblaron al sostener el objeto frío. Había algo profundamente familiar en ello, pero su mente seguía siendo un laberinto confuso. Cuando María llegó a casa y vio a su madre sentada en la cama, sosteniendo el medallón con los dedos temblorosos, supo de inmediato que estaban ante una pieza importante del rompecabezas. «Mamá, ¿dónde encontraste esto?», preguntó sentándose a su lado. Rosa tardó unos segundos en responder.
Estaba guardado desde hace años, dijo con la voz cargada de una emoción difícil de descifrar. No sé por qué lo guardé, pero algo dentro de mí nunca me dejó desecharlo. María tomó el medallón y al abrirlo, sintió que un nudo se apretaba en su garganta. En su interior había una pequeña foto, envejecida por el tiempo. Era la misma imagen que el portarretratos en la habitación de Carlos. La prueba que necesitaban estaba allí, frente a ellas. Ese hombre no era un extraño. De alguna forma, formaba parte de sus vidas. María intercambió una mirada con su madre y supo, en ese instante, que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de revelarse por completo. Esa noche, Carlos se dirigió a la casa de María y Rosa, sintiendo el peso de toda una vida de incertidumbres a punto de resolverse. Cuando María le entregó el medallón, él lo sostuvo con reverencia, como si tocara un pedazo perdido de su propio corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la joya. «Se lo di a mi esposa en nuestro aniversario de boda», dijo, con la voz entrecortada. Ella nunca se lo quitaba, hasta que desapareció. El silencio en la sala se rompió con el sollozo bajo de Rosa. Algo en ella finalmente se liberaba. Pasó los dedos temblorosos por el objeto, con los ojos llenos de una lejana, pero ahora nítida memoria. «Carlos», susurró, mirándolo como si lo viera por primera vez. María observó la escena, con el pecho oprimido por la emoción. Por primera vez, en años, su madre parecía completa, como si los fragmentos de su vida finalmente volvieran a encajar. Carlos extendió la mano y Rosa la tomó, sus ojos encontrándose en un silencioso reconocimiento. «Te he extrañado», dijo él, y una lágrima rodó por el rostro de Rosa. «Yo también». El tiempo no se podía recuperar, pero lo que quedaba de ellos aún podía reconstruirse. María miró a su madre y al hombre que ahora sabía que era su padre. Tantos años separados, tantas penas y miedos los habían distanciado, pero allí estaban, unidos de nuevo. Las investigaciones del detective confirmaron que el accidente había sido orquestado, pero ahora, con la verdad expuesta, los responsables fueron finalmente llevados ante la justicia. Rosa y Carlos decidieron darse una nueva oportunidad, reaprendiendo a amarse a pesar de los años perdidos. María, por su parte, tomó la decisión más importante de su vida. Dejaría atrás el dolor y retomaría sus estudios de enfermería. Su destino no era simplemente sobrevivir, era vivir finalmente con toda la intensidad que merecía. Al mirar hacia el futuro, supo que el camino no había sido fácil, pero la verdad, por más dolorosa que fuera, le había dado algo que nunca imaginó recuperar: una familia.